¿Qué tal? Buenos días a todos. En nombre de Ediciones Coligüe es un honor para nosotros estar en la presentación de un nuevo libro de Norberto. Bueno, Norberto es un amigo de la casa, uno de nuestros autores más importantes, ¿no? Sí, bueno, tenemos diferentes áreas. Sin duda lo que es historia argentina es nuestra línea de referencia, así que marca un poco la editorial. Este libro, Breve Historia Argentina, la verdad que es un libro, el chiste tonto, que con mucha historia dentro de la editorial, porque la verdad que hace muchos años lo venimos... cuando Norberto presentó el libro Historia de la Argentina, que iba de los pueblos originarios al gobierno de los Kirchner, ahí teníamos mejor finales. Habíamos pensado en hacer uno, o sea, siempre la idea estuvo en poder hacer una obra de divulgación, que fue una especie de adaptación un poco más breve, para dar esa discusión en las escuelas. Bueno, en cierta forma, bueno, ese proyecto se fue dando a lo largo del tiempo, y la verdad que bueno, este año también Norberto, acá también trabajando con Mara, que también es una discípula, ¿no?, de él, que eso realmente también nos pone felices porque es una corriente que Norberto es parte de esa historia y también ha dado, bueno, acá tenemos a dos referentes, a Maximiliano y a Mara. Entonces lo que quería decir es que bueno, la idea era dar esa discusión en las escuelas, en los secundarios, en los profesorados, y bueno, la verdad que nos entusiasma esta publicación. Obviamente es para el público también general, es una obra que permite contextualizar lo que son las obras también fundamentales de Norberto, la biografía de San Martín, la de Perón, bueno, realmente interesante. Y bueno, sabemos que quizás no termina como queremos la historia en este punto, porque llega hasta el 2023, pero hasta la selección del 2023, pero bueno, seguramente ayudará a que vengan tiempos mejores. Bueno, acompañen, como digo, Mara Espasande, Maximiliano Morovnik, los historiadores Mara Espasande, Maximiliano Morovnik, Ana Lorenzo, que es docente, luchadora por la educación pública, que bueno, que también en este momento está en una época también difícil. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo por venir. Bueno, ¿escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar quiero agradecerles la presencia hoy aquí acompañándonos en este evento tan importante que se constituye como un verdadero faro de resistencia frente a la situación general que estamos viviendo. Recién cuando veníamos para acá conversábamos que la última vez que estuvimos los tres juntos, con Mara y con Norberto, fue aquí mismo, hace 10 años atrás, cuando presentamos nuestro libro Ernesto Guevara de la Serna, cuando no era el Che, también editado por Coligüe. Por supuesto, cuando uno se pone a pensar y a reflexionar en las cosas que se han sucedido desde el año 2014 hasta ahora, pareciera que da la sensación que pasaron 50 años, no 10, ¿no? Pero bueno, es parte también del clima de época, así lo tomamos, y aquí estamos, sin embargo, nuevamente al pie del cañón, acompañando al amigo, al maestro, al referente, y al hombre que nos ha permitido a lo largo de los años ordenar nuestras ideas, encaminar un pensamiento, teorizarlo, sistematizarlo y sumarnos a esa gran corriente de pensamiento nacional, popular, latinoamericano y sobre todo antiimperialista, que hoy se presenta en retroceso, pero que es un retroceso para cobrar nuevas fuerzas y volver a avanzar. Yo pienso que un libro tiene una historia y tiene un linaje, y yo les voy a contar muy brevemente ambas cuestiones. Me refiero al libro que se presenta hoy, que es La breve historia de la Argentina. Los hombres y mujeres, los jóvenes de mi generación, ¿sí? Algunos se están riendo, no sé por qué, pero bueno,
los jóvenes de mi generación somos los que tenemos entre 50 y 60, ¿sí? Pero que en los años 90 éramos más jóvenes que lo que somos ahora, y asistíamos entre pasmados, azorados y completamente choqueados a lo que se constituyó en el triunfo del neoliberalismo en su versión menemista, que de alguna manera nos golpeó muy duro porque, repito, éramos más jóvenes de lo que somos ahora, y algunos optaron por el exilio interior, otros optaron por largos años de terapia, y algunos optamos por acercarnos los días viernes por la noche a un local que estaba en aquellos años situado en la avenida La Plata al 2100, la avenida La Plata y Cobo, en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, donde había un señor muy jovial, que se llamaba Norberto Galasso, que nos recibía de una manera muy afable, en tertulias que se extendían, digamos, desde la media tarde hasta pasadas las 10 o 11 de la noche, y que se constituían en escenarios realmente formativos increíbles, por lo menos para los que tuvimos el enorme orgullo de participar en ellos, porque primero Norberto era un hombre que tenía justamente los atributos contrarios de los que tienen los intelectuales del sistema. El intelectual del sistema es un sujeto soberbio, petulante, y que se para en una tarima a pontificar y enseguida a tildar de herejes o de réprobos a aquellos que no están dentro de sus coordenadas. Yo en aquel momento era un joven estudiante del profesorado de Historia y estaba bastante acostumbrado a la ampulosidad retórica de mis docentes que pontificaban desde las tarimas, cualquiera sean sus orientaciones ideológicas, que casualmente la mayoría de ellas no eran nacionales, ¿no? Pero bueno, uno estaba acostumbrado a ese feedback con los intelectuales del sistema. Y uno se encontraba con un hombre como Norberto que daba su charla del modo más afable, más coloquial y profunda y clara, ¿no es cierto?, conceptualmente. Y después el evento terminaba con una empanadita que comíamos, algunos se tomaban una copita de vino y proseguía la tertulia como si la charla no hubiera existido. Y eso realmente a mí me marcó muchísimo porque comprendí, antes de empezar a entender otras cuestiones, que la tarea del intelectual básicamente debe ser esa, debe ser poner a los amigos, compañeros y gente que esté dispuesta a recibirlo en posesión de una herencia, que en este caso era la herencia del pensamiento nacional y popular, y transmitirlo de esa manera, con afabilidad, con rigurosidad conceptual y sobre todo con humanismo. Y esa actitud después permitió que nosotros nos siguiéramos quedando cerca de Norberto, no solamente ya como visitantes de la tertulia del Discépolo, sino que empezamos a trabajar con él en algunos proyectos, y bueno, y así fue pasando la vida, y después hasta nos hicimos amigos, etcétera, 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 y bueno, y colorín colorado, no sigo más porque si no, no terminamos más, y hay otros compañeros que tienen también que contar sus cosas. Pero bueno, lo que les quería decir es que el libro tiene un linaje porque en esas tertulias afables de los días viernes, nosotros leíamos los famosos cuadernos de la otra historia, que eran como una especie de insumo básico, justamente donde Norberto nos explicaba que los próceres no son los que la historia oficial mitrista nos decía que eran, porque eran amigos de los ingleses. Norberto nos explicaba las insuficiencias de una semicolonia, nos clarificaba sobre los límites que puede tener un proceso económico con una economía que se constituye como un enclave colonial, nos narraba las historias de lucha de los movimientos nacionales en la Argentina y en América Latina, y nosotros de a poco íbamos entendiendo, íbamos procesando, íbamos decodificando ese mensaje y lo íbamos haciendo nuestro, cada uno en el ámbito de pertenencia que tuviera. Unos años después, como decía Fabián al principio, aparecieron los dos tomos de la historia argentina. Yo digo los dos tomos porque así se los conoce coloquialmente entre amigos, ¿no? Los dos tomos de... ¿Tenés los dos tomos de Galasso? Pasame los dos tomos de Galasso. Te presto los dos tomos de Galasso. Era como un código, una seña que había entre aquellos compañeros de aquella época, que los llevamos a donde pudimos. Acá está mi compañera, mi amiga Mara, que no me va a dejar mentir. Los llevamos a la universidad cuando nos invitaron, a la sociedad de fomento en los barrios,
en los clubes, en las unidades básicas, es decir, en todo lugar donde hubiera un compañero dispuesto a escuchar un relato diferente de la historia argentina, allí estábamos los jóvenes de aquellos años empuñando la lanza cultural y tratando de cumplir ese mandato que Norberto nos había transmitido de socializar la cultura. Ese libro, los 2 tomos, yo pienso particularmente que es un monumento a la inteligencia historiográfica, un libro que realmente es sensacional, y pienso que la aparición de este libro, que es un compendio de aquellos 2 tomos de Galasso tan famosos, van a cumplir su rol en el tiempo presente. Así como los 2 tomos cumplieron su rol para nosotros porque fueron escudo y fueron emblema, ¿sí? Fueron escudos porque nos protegieron de todas las mentiras, las omisiones, los silenciamientos, los ninguneos y los falseamientos que la historia liberal mitrista nos había matrizado en la cabeza, y fue emblema porque fue nuestra bandera, fue con la que acompañamos, por lo menos desde una posición, por supuesto, crítica en función de nuestro compromiso con la izquierda nacional, acompañamos el proceso de la década ganada, y con el cual también invitamos a una franja importante de la sociedad argentina a repensar esa historia que nos habían enseñado, que era una historia colonial, una historia que nos condenaba al primitivismo agrario, que nos condenaba a ser, en el mejor de los casos, apologistas del libre mercado, en su versión más violenta o en su versión menos violenta. Es decir, ese tipo de cuestiones que uno las cuestionaba, fueron de alguna manera el emblema de la lucha, de la guerrilla intelectual, por ponerle un nombre, en la que participamos muchos de nosotros. Y pienso que este libro no es casual que aparezca en este momento. Así que bueno, también quiero felicitar al editor, porque yo pienso que en el contexto actual, donde el movimiento nacional debe repensar muchas cuestiones, debemos hacer en principio una autocrítica, pero sin bajar nuestras banderas, debemos recuperar los legados, debemos recuperar los caminos que nos conduzcan nuevamente a la construcción de ese gran frente nacional que se ponga al hombro la tarea de retomar la lucha por la liberación nacional, que es un poco el horizonte en el que estamos comprometidos. Pienso que este libro va a ser un insumo que no va a ser ni pequeño ni desdeñable. Y yo invito a las personas que son muy jóvenes y a los no jóvenes también a que abunden en esta lectura, porque los va a sorprender, porque los va a orientar y porque probablemente les va a producir el mismo efecto que me produjo a mí allá por los años 90, encontrarme por primera vez con Norberto Galasso y con los cuadernos de la otra historia. Y creo que eso es parte de la tarea por hacer. En una época, un señor que se llamaba Néstor Kirchner que le dijo a los jóvenes que antes de meterse a hacer cualquier cosa en política se lean la biografía de Perón de Galasso, ¿no es cierto? Una frase que se comentó mucho en su momento. Bueno, yo voy a hacer una réplica de esa frase y los voy a invitar a los que no lo hayan leído aún a que se metan en la lectura de la breve historia argentina de Galasso, porque no solamente los va a ordenar, los va a teorizar y los va a sistematizar, sino que los va a inyectar anímicamente y los va a volver a caminar en esta senda de la liberación nacional que ocasionalmente hemos extraviado, producto de muchas razones que no vamos a analizar ahora acá, y que servirán como insumos para, de alguna manera, enfrentar a esta derecha rabiosa, inhumana y cruel que está en este momento conduciendo los destinos de la patria. Así que bueno, yo no quisiera abusar del tiempo que se me ha permitido, así que bueno, muchas gracias Norberto por tu trabajo, por tu amistad y por ser el guía y el faro, por lo menos de toda una generación como la nuestra. No tengo más palabras que eso. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, coincido y comparto, Maxi, tus palabras y cuántos recuerdos que vienen, ¿no?, a la memoria. Para nosotros y para nosotras esta presentación también es un homenaje. La verdad es que Norberto, para toda nuestra generación, me animo a decir, del campo nacional y popular,
ha sido quien nos permitió conocer y quien de alguna manera fue custodio de una tradición de pensamiento nacional que durante largos años, allá por los años 90, intentaron socavarla, silenciarla, destruirla, ¿no? Y bueno, recordaba tantas cosas. Qué jóvenes. Yo lo conocí a Norberto, voy a contar muy cortito, en el año 99. Norberto era muy recontra joven. Y la verdad es que, como decía Maxi, la solidaridad en la que de manera muy temprana, yo siendo realmente muy chica, me invitó a escribir, a investigar, dándome espacios y lugares. Recordábamos hoy la primera mesa que compartimos en el 2005, presentamos la obra de Los Malditos con las Madres de Plaza de Mayo, y a quienes estábamos empezando a estudiar, porque realmente teníamos 20 y pico, nos dio desde el principio ese lugar. Y hay muy pocas personas que en el mundo académico e intelectual de nuestro país pueden, ¿no? Pueden dar cuenta de eso. Y creo que esta obra, yendo ya a la breve historia, finalmente hoy tenemos, es resultado y que solo es posible por todas estas cuestiones que encierra y que es Norberto. Escribir una historia argentina con una mirada amplia, global, que aborde lo político, lo económico, lo social, y en forma sintética y profunda, realmente Norberto ha llegado a una claridad conceptual y de interpretación historiográfica que por eso es que podemos concentrar en pocas páginas dentro, ¿no?, del tema que aborda, que es desde los pueblos originarios hasta el presente, en una breve historia. Me gustaría destacar tres cuestiones que creo que están presentes aquí. La primera es justamente la formación que tiene Norberto como historiador, como pensador nacional, como militante, que realmente ha atravesado la segunda mitad del siglo XX, las primeras décadas del XXI, y se ha formado con los grandes maestros. Por eso cuando yo hablo esto del ser puente, ¿no? Me parece que este libro tiene como dos públicos. Un público, aquel que no ha leído a Norberto, y que es el primordial, el más importante, y hay que ir a militarlo a las escuelas, a los institutos, pero también para quienes conocemos su obra, volver a revisitarlo junto a las memorias políticas de Norberto, ¿no? Cuando él ahí narra los encuentros con Jaureche, con Abelardo Ramos, con Hernández Arregui, esos espacios de los años 60 y 70, ¿no? Todos esos, la riqueza de ese pensamiento en el cual Norberto se formó, y que después, insisto, en esta idea de custodio y de transmisión, ¿no? Y el trabajo que hizo, no solo transmitiendo aquellas bases del pensamiento nacional, sino reactualizándolo y repensando e investigando. Entonces, no fue solamente repetir lo que usted habrá escuchado, que no, también lo transmitió, que seguramente algunas cosas se guardó, seguramente hay alguna anécdota más para contar, pero también la relectura del presente, de esos años 90, de los 2000, y de todo el proceso de reconstrucción del movimiento nacional del siglo XXI. Y esto lo articuló con la gran aptitud como investigador. Si bien este es un libro de divulgación, de síntesis, es resultado de todos los años y de los más de... La otra vez nos contamos, eran más de 100. ¿De acuerdo? Cuando hicimos no sé qué informe teníamos que presentar para algún lado, más de 100 libros que escribió Norberto Galazo. Es una síntesis, pero también tiene la profundidad de quien ha investigado con mucha rigurosidad, ha trabajado con fuentes de manera muy sesuda y muy profunda, tal es así que logró algo casi impensado, que fue el reconocimiento en el mundo académico. Y en ese sentido, estas dos facetas de Norberto, cientista social, vamos a decir, el investigador con método, con rigurosidad, profesor honorario de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctor honoris causa de la Universidad de Comahue, de la Universidad del Oeste y de tantos otros, ¿no? Ese mundo que dialoga con el Norberto militante, escritor, que da batalla, que dice sus opiniones, que se posiciona, y con esa escritura tan llana. Y esto es muy difícil en el mundo intelectual, porque por lo general en el mundo académico, si uno se inclina para el otro lado, ¿no?,
hay muchas complicaciones. Y también el animarse a escribir estos textos sintéticos implica poner por encima la razón de ser de quienes hacemos historia, que es darla a conocer, y Norberto siempre con un lenguaje tan llano y tan sencillo que nos hace ver que lo sencillo no necesariamente significa que sea menos profundo. Entonces ahí hay una combinación de elementos que me parece que permiten que exista esta obra, ¿no? Por el otro lado, destacar algunos aportes que Norberto hizo a la historia argentina y que también se encuentran sintetizados y se encuentran aquí presentes. En términos metodológicos, por ahí hay 4 grandes universos. El primero, que es algo también difícil de lograr, que él escribe historia, pero también hace una historia de historiografía. Y va junto, y va todo el tiempo junto. Y uno dice, no, espera, entonces, ¿cómo es esto? Y te cuenta el hecho, pero te cuenta las 10 interpretaciones alrededor de ese hecho. Y no solo eso, sino por qué existieron, qué dicen sobre ese hecho y qué intereses hay por detrás. Es un nivel de cantidad de variables que tenés que meterlas en un solo relato y que más o menos que... Pero porque ahí se desnuda que la historia es un campo de disputa. Se desnudan también las luchas políticas del pasado y del presente. Entonces, en ese relato y en esta breve historia que yo tuve el honor de ayudarlo y de colaborar con la búsqueda, la síntesis, esas cosas, en un momento dijimos, bueno, vamos al núcleo, ¿no? Y yo pensaba en mi cabeza, ¿cómo va a meter todo eso? O sea, hay que sacar todo lo historiográfico y generar el relato de la corriente a la cual Norberto pertenece y tantos aportes ha hecho. Pero, claro, no hubiese sido la historia de Norberto si no estaban las lecturas, las perspectivas, los debates historiográficos centrales. Obviamente no de absolutamente todo. Y lo mismo pasa con el trabajo de las fuentes. El trabajo que Norberto tiene con las fuentes escritas y cómo las incluye, y le da voz a los protagonistas, ¿no? Y además hay el corpus, dirían los académicos, hay un montón de elementos que cuando dicen, no, porque Norberto es, como le dijeron alguna vez al Perindón, ¿no? Que dijo, es un poco tosco. Y Norberto le respondió, ¿se acuerdan de ese debate? Si es tosco por Agustín, ahí que le dijo que era el curandero de la historia, que si uno quería estudiar historia iba a ver a Galasso, es como ir a ver al curandero. Ay, Dios, bueno, cosas que pasan en filosofía y letras también de nuestra amada universidad, que la amamos y la defendemos, pero también la cuestionamos y damos los debates hacia adentro. Bueno, lo de las fuentes ya me había perdido, esto me parece que también es una cuestión metodológica fundamental. Y la otra cuestión metodológica que también se ve y está presente acá es que no solo trabaja historia política, sino que también incluye la perspectiva de la historia del pensamiento. Entonces, se rescata en cada momento aquellas corrientes o aquellos pensadores y pensadoras claves que colaboraron en la construcción de una matriz de pensamiento popular latinoamericano y que siguen siendo malditos, malditas y silenciados, ¿no? Y si bien el eje es político, y acá la formación de Norberto en economía, pero más allá de eso, la decisión teórica de cómo aborda la historia, hay siempre el mapa económico y social de la materialidad de los conflictos que nos atraviesan. Y eso, bueno, también lo hace a mi punto de vista. Obvio que voy a hacer todos los elogios y él no se va a poder enojar, porque antes me retaba cuando hacíamos elogios en público, ahora Norberto estamos más desobedientes. Eso es así. Bueno, pero realmente creo que encuentra un punto de desarrollo teórico muy rico, ¿no? Bueno, y para ya dejarle un ratito aquí a mi compañera la palabra, en cuanto a las claves de interpretación, estos son elementos de la obra de Norberto que aparecen en su breve historia, y también las claves de aportes a la historiografía en la interpretación de algunas etapas que Norberto batalla hace mucho tiempo con algunas interpretaciones hegemónicas por izquierda y por derecha, porque acá no se trataba, ¿no?, solamente de las historias liberales, sino de diversas vertientes, y me gustaría rescatar tres cuestiones o tres etapas
en las cuales Norberto, continuando en la tradición de la historiografía del revisionismo socialista, federal, provinciano, latinoamericano, hace la primera toda la interpretación vinculada a la etapa de la independencia, a la emancipación, que tirando un poco, ¿no?, de muchas lecturas, obviamente, que Norberto tuvo, creo que fundamentalmente a partir de Manuel Ugarte, ¿no?, empezar a tirar, después también Ramos y tantos otros, pero digo, esta idea de repensar y revisar la revolución americana desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva de revoluciones democráticas, que incluye el proceso español, que incluye el proceso americano. Creo que ahí hay toda una mirada que es un aporte original, digo, es un aporte particular, teórico y de interpretación de esa etapa que ha logrado ser muy leído y que ha tenido mucho impacto, pero que realmente con sus investigaciones, especialmente la biografía de San Martín, pero tantos otros trabajos, generó ahí un aporte muy original, ¿no? Por el otro lado, los estudios y las reflexiones sobre el federalismo argentino, que también, y es el debate que más costó dar, yo recuerdo por aquellos años que íbamos con Maxi, con los compañeros del Discépolo, nos decían los galazos, o los galacitos, nos montábamos por ahí, o íbamos con los libros, con los cuadros, a dar talleres a todos lados, y yo le decía al Juan Norberto, me llamaba, ¿cómo le fue? Bueno, le contábamos todo, pasamos el parte, había tal compañero, tal. Y Norberto salió el tema de la generación del 80, ¿te acordás cuando salía? Y dice, pero nos vamos a pelear con más gente, si hablamos de Roca nos vamos a pelear con más gente. Y era un poco el chiste de hasta dónde, ¿no? Bueno, uno va... en esa época trabajamos mucho la primera parte del siglo XIX, dábamos muchos talleres de ese momento, acompañándolo por la publicación también de las obras, pero bueno, digo, más allá de esto, uno de los capítulos que más vuelta se le dio a este libro fue ese. Norberto, volvamos sobre esto. No, claro, había que recortar todo. No, las batallas del 80, lupa ahí. Bueno, y hay ahí toda una riqueza de volver a estudiar la formación del Estado. La formación del Estado, el origen del Estado-Nación, el federalismo, los conflictos que se dieron en ese momento, desde 1862 hasta 1880, esa última etapa de las guerras civiles, y la actualidad que tiene. Yo digo, uno se sigue sorprendiendo, ¿no? Pero digo, hoy lo que implica debatir el rol de Buenos Aires, de la ciudad-puerto, de la autonomía, ¿no? Bueno, reforma constitucional mediante, o sea, todo eso, todos esos debates y el desconocimiento que hay, esa etapa siempre fue difícil de trabajar. Y en estos tiempos que son temáticas que vuelven, especialmente el federalismo, yo pensaba eso, en principio de los 2000 era complejo, en la década de avance del movimiento nacional era complejo dar esos debates. Los orígenes federales del roquismo, el proyecto industrialista de parte de los hombres de la generación del 80, bueno, hay mucho para revisar. Y la caracterización del mitrismo, ¿no? Cuando uno trata de ver una caracterización de la naturaleza política, de la fuerza que hoy gobierna, ya Norberto en su libro sobre Macri hacía una muy buena lectura vinculada a la asociación con el mitrismo, ¿no? Y con Rivadavia. Bueno, parece que cada vez nos tenemos que ir más atrás, no a Roca, bueno, a Mitre, a Rivadavia, ¿no? El origen de este modelo de no país, en realidad de colonia. Bueno, por todo esto entonces, el tercer aporte, ya me había perdido el federalismo, y la última cuestión, las lecturas sobre los movimientos nacionales y populares, la conceptualización muy clara, y no solo eso, sino también cómo lo inserta en una historia de las izquierdas en la Argentina, cosa que no es menor. Justo hoy en la mañana estuve en Sociales dando una charla, y para ingresar a ese mundo de esa militancia estudiantil juvenil es muy importante ese diálogo entre, bueno, los nacionalismos y la conformación del Frente Nacional Popular, pero también con todas las tradiciones de la izquierda. Y ahí también Norberto,
llegó a un nivel de estudio, de profundidad muy destacado. Así que bueno, por todo esto, obvio que van a comprar el libro, no, pero más allá de eso, creo que es una obra fundamental y que vamos a tener como tarea salir a militarla, salir a hacerla conocer, a distribuirla, a que llegue a las escuelas, a los profesorados, a volver a invitar a reflexionar sobre esta historia, porque además también incluye toda una parte de historia reciente, que es resultado de las investigaciones que hizo Norberto sobre la deuda externa. O sea, hay también un entramado de algunos elementos en los últimos capítulos vinculados a los resortes de la dependencia y todas las consecuencias que esto tiene, que son fundamentales para seguir militando y luchando, resistiendo o construyendo cuando toque avanzar. Porque si bien ahora estamos muy desorientados, ¿no? Y caemos en el riesgo de entrar en una cosa más nostálgica, y sentimos que muchas de las bibliotecas que leímos, de los libros, que ninguna categoría nos alcanza, nos sirven, y algunos compañeros, compañeras dicen, bueno, no, hay que deshacer todo, hay que pensar, bueno, pero algunos pensadores y algunos libros sí nos ayudan, y yo estoy segura que este libro es uno de ellos. Así que bueno, muchas gracias y le doy la palabra. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran gusto ver que están apareciendo los discípulos de Norberto, porque muchos pensadores del campo nacional, pienso en Fermín Chávez, en Hernández Arregui, en el propio John William Cook, tuvieron cientos y miles de alumnos, pero muy pocos discípulos. Y ya los griegos decían que los discípulos suelen superar al maestro. Yo anhelaría que muchos de los cientos de miles de alumnos que tuvo Norberto a lo largo del país, muchos de ellos se conviertan en discípulos como los que hoy comparten este panel, lo cual nos debe congratular a todos, no solo por su calidad, sino por su juventud. Por lo tanto, creo que pueden dar muchos aportes que tanto nos hace falta a la historiografía y a la política hoy en la Argentina. Por lo tanto, me alegro mucho de compartir este panel. No debo dejar de señalar que yo soy la más joven, como se habrán dado cuenta. No comparto la generación de los compañeros. Bueno, ustedes se acordarán que hace muchísimos años Lito Nebbia había hecho una preciosa canción que entre otras cosas decía que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, quien quiera oír, que oiga. Aunque copiando al compañero Daniel Brión, que dice quien quiera oír, que lea, que le haría mucho mejor que oír solamente. Bueno, el problema es que, si bien es cierto que nosotros tuvimos la historia de los vencedores, con ella nos formamos en nuestras escuelas, colegios y universidades, medios de comunicación, los grandes diarios, etc. Esa historia que nos enseñaron no ha logrado todavía desaparecer de los ámbitos en que se desarrolló. Si bien es cierto que en los últimos 100 años ha habido distintos intentos para reemplazar esa historia por otra, con distintas inclinaciones, todavía creo que tenemos una batalla muy fuerte que dar, en especial los educadores. No puede ser que todavía en nuestras instituciones educativas sigamos enseñando la historia del Villiquen, y no puede ser que hayamos creado 17 universidades para que el pensamiento nacional no haya penetrado en ellas, con algunas excepciones honrosas, la Universidad de Lanús, por ejemplo. Pero excepto alguna cátedra de pensamiento nacional o alguna charla en que se le invita a Galasso, no son universidades formadas desde el propio pensamiento nacional. Asumo la responsabilidad que como educadora y como militante de política educativa me toca, junto a muchos compañeros que desde una concepción nacional hemos intentado transformar esta realidad. De todas maneras,
lo que hay que preguntarse también es quién hace esa otra historia por la que clamaba Lito Nebbia, que es la historia de los vencedores. Porque la historia hay que escribirla, hay que enseñarla, hay que transmitirla, hay que repensarla, hay que reconfigurarla. Y yo creo que Norberto es un gran maestro, el maestro, diría yo, que ha dedicado su vida a hacer esa otra historia. Y no lo hace con un criterio erudito. Perdón por la cita, pero José María Rosa decía que la historia no sirve para formar eruditos, la historia sirve para formar argentinos. Y nadie le puede negar erudición a Norberto Galasso. Basta leer cualquiera de sus libros, por pequeño que sea, por sencillo que sea, para ver todas las múltiples citas. Él, como muchos otros, nunca ha escrito una línea sin un documento que lo avale. Por lo tanto, es incuestionable lo que él dice, aunque sea polémico. Pero además, esa erudición no tiene un afán academicista. A él no le importa la academia y no le debería importar, aunque no la desdeña, porque es capaz de debatir y de ganarle a la academia. Él lo que quiere es que se difunda popularmente la historia, porque como decía Jauretche, nosotros no tuvimos una historia de la política, tuvimos una política de la historia. Y lo que hay que cambiar es esa política de la historia, y eso es lo que ha hecho Norberto. Hacer que ese conocimiento erudito sea transmitido de una manera sencilla, amena y hasta a veces graciosa, para que sea un consumo popular. Recuerdo una de las frases de la monumental obra de San Martín, que dice en determinado momento que, bueno, entre las enfermedades que se le atribuían a San Martín estaba la de ser asmático. Y entonces Norberto dice que si se confirmara esa presunción, bueno, habría que sacar una conclusión en el sentido de que la condición de asmático debería ser una condición imprescindible para todo revolucionario en América Latina. Y también recuerdo que en la presentación de su libro sobre San Martín también, aquí en esta misma casa, año 2000, Norberto se preguntaba, o nos decía, nos instaba, a que hay que preguntarle a los jóvenes lo siguiente: ¿qué era más difícil? ¿Hacer un ejército de la nada en 1817, sin armas, sin recursos, sin planos, sin nada, o no pagar la deuda externa en el año 2000? Que esas eran las preguntas que había que hacer a los jóvenes para que realmente reflexionaran. En ese afán político y popular que tiene Norberto, todos los que somos educadores sabemos que el conocimiento más complejo, por complejo que este sea, es susceptible de ser transmitido a cualquier auditorio, así sea desde el jardín de infantes a la universidad. Lo único, acá hay docentes que pueden avalar esto, que si yo entendiera, por ejemplo, lo que es la ley de la relatividad, que no tengo la menor idea, yo creo que sería capaz de enseñársela a un chico de jardín de infantes o a un alumno de la universidad, porque los que sabemos algo de didáctica, sabemos que para eso sirve la didáctica, para hacer popular, accesible y masivo el conocimiento. Si no, solo sirve para encerrarse en un laboratorio y discutir con los académicos. Y para eso el conocimiento no sirve o no debe servir. O es de todos o no debe ser de ningún círculo. Por eso es importante lo que mencionaba Maxi del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Yo también era una asidua concurrente y además tuvo sucursales, una en el oeste del Gran Buenos Aires y otra en Neuquén, donde muchos compañeros pasaron por ahí los cientos y miles de alumnos que pasaron, los debates y los invitados que eran invitados a hablar en distintos momentos. Eso yo creo que fue realmente una universidad popular en serio, donde el pensamiento nacional seguía vivo, seguía totalmente creativo, aún en esos momentos tan difíciles. Norberto escribe, da charlas, opina de todas las circunstancias políticas porque se compromete, polemiza. Es muy famosa esa carta que le mandó a los compañeros del FIT
en el 2015, una carta excelente para hacerlos reflexionar, escrita con un gran respeto por ellos además, que fue contestada con mucho menos respeto y con mucho menos nivel incluso académico, digamos, cosa que no es rara lamentablemente en esa fuerza. Pero además Norberto, que es esencialmente un militante político, aportó a la historiografía, además de las cuestiones que muy bien reseñó Mara, grandes biografías. En principio fue el redescubridor de Manuel Ugarte, que era un desconocido para todos nosotros, que fue el primer latinoamericanista argentino que pensó en la revolución latinoamericana. La primera edición de los 2 tomos de la vida de Manuel Ugarte se publicó en 1974 en la editorial Eudeva, a la sazón dirigida por Arturo Jauretche, que había sido designado director de la editorial de la universidad por el entonces rector Rodolfo Puigros. Fue así, ¿verdad? Esa obra, en 2 tomos, una vez que se produjo el golpe del 76, desapareció de Eudeva. Nunca más se supo qué pasó con esa edición que estaba prácticamente sin vender. Posteriormente, en el 87, Norberto publicó un libro más pequeño con una síntesis sobre la vida de Ugarte, pero que también tuvo poca difusión, cosa que yo recomiendo. Ese libro todavía se consigue, que se siga difundiendo para hacer ver que ya a principios del siglo había latinoamericanistas que tenían una visión de la historia muy parecida a la nuestra. Pero también es el biógrafo de Raúl Scalabrini Ortiz, de Irigoyen, de John William Cook, de Hernández Arregui, de Atahualpa Yupanqui, de Leonardo Fabio, hasta se anima con el Che, como acá dijeron los compañeros. Sus conversaciones con el maestro, con el confesor de Vita, Hernán Benítez, son deliciosas, porque además él muestra que la primera entrevista que tuvo con el sacerdote entra a una casa donde estaba la imagen de Cristo al lado de la del Che, digamos, cosa que lo sorprendió, pero el diálogo que se entabla entre ambos es realmente, francamente delicioso y es realmente totalmente recomendable. También tiene 2 tomos dedicados a la historia de la izquierda argentina, cosa que también es poco conocida. No hay historias integrales de la izquierda argentina, hay historias parciales de los distintos sectores de la izquierda, pero no hay una historia integral como esta en 2 tomos que tiene Norberto. Y hay un libro muy interesante que es la historia de los trabajadores argentinos, que la hizo de una manera muy original. La hizo conjuntamente con Alfredo Ferrarese, ese gran dirigente sindical, secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia, el Sindicato de Empleados de Farmacia, que es algo así como la catedral del peronismo combativo, digamos, ¿no? Ferrarese había estado escribiendo durante varios años, una vez por mes, en las revistas del gremio, una historia del movimiento obrero, o de los trabajadores, o del peronismo en general, del movimiento de trabajadores peronistas. Y entonces, poco antes de fallecer, le pide a Norberto que por qué no juntan todos esos artículos y al lado de cada uno de esos artículos Norberto le haga un panorama de la situación global en que la circunstancia que estaba relatando Ferrarese se enmarcaba. Salió un libro precioso. Falleció Ferrarese antes de terminarlo, pero Norberto lo terminó. Y también tuvo poca difusión. Se consigue gratis, aunque ustedes no lo crean, en el Sindicato de Empleados de Farmacia. Cualquiera puede ir ahí y pedirlo y lo entregan gratis porque es realmente una joyita. ¿Te acordás, no? De eso. Wow. ¿Cómo no se va a acordar? Pero yo quería referirme a las 4 obras monumentales. Monumentales en el sentido literal del término. En orden cronológico es la biografía de Jauretche. No solo los 2 primeros tomos que hizo sobre Jauretche y su época, sino un tercero, Jauretche, en un tomo más chico como para mayor divulgación, sino además
La investigación que hizo Norberto, sobre todo los artículos, declaraciones, polémicas que Jauretche tuvo a lo largo de su vida, que es una investigación realmente monumental y poco conocida, donde se ve un Jauretche vivo realmente. Además, ustedes saben que recuerdo siempre una frase de Jauretche que tiene plena actualidad, ¿no? Que decía: si malo es el gringo que nos compra, peor es el cipayo que nos vende, ¿no? Habría que repetirla varias veces hoy, ¿no? Pero además de ser el gran biógrafo y casi el sucesor de Jauretche, Norberto es el curador de todos los documentos de Forja. Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, esa organización creada por Jauretche, no Scalabrini se incorporó a Forja después, porque una condición de Forja era ser afiliado radical y Scalabrini no quería hacerlo, pero colaboraba. Y esos documentos se los cedió Darío Alessandro, bien digo, ¿no? Y con el cual Norberto hizo 2 exposiciones sobre Forja y esos documentos que son impresionantes. Uno de los lemas de Forja era: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. ¿Qué tal? Y esto está dicho en 1935. El año que viene se cumplen 90 años de la fundación de Forja, que se disuelve en el 45 cuando se incorpora el peronismo, y el peronismo toma las ideas de Forja. De hecho, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, forma su gabinete con grandes forjistas, entre ellos su ministro de Educación, Julio César Avanza, poco conocido, pero que promovió una ley de educación de la provincia que, entre otras cosas, decía que el objetivo de la educación era la formación de la conciencia nacional de nuestros niños y jóvenes. ¿Qué tal? ¿Y saben hasta cuándo estuvo vigente esa ley de educación de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1950? Hasta que Duhalde hizo hacer otra ley a imagen y semejanza de malhadada Ley Federal de Educación de Menem. Hasta ese momento estuvo vigente esa ley de educación de la provincia de Buenos Aires, aunque la mayoría de los maestros no tenía ni noticias de ella porque nunca nadie las había difundido, excepto durante 1973, que se difundió esa ley de educación, y ahí se enteraron que tenían que empezar a formar la conciencia nacional de nuestros chicos y jóvenes. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero necesito decir que las otras 3, ya termino, las otras 3 obras monumentales ya se citaron, que son La vida de San Martín, ¿no? que es impresionante, los 2 tomos de Perón. Creo que está cerrada tanto la biografía de San Martín como la biografía de Perón con estos 2 libros de Norberto. Y además la historia de la Argentina, que aquí se ha citado, esos 2 tomos maravillosos. No me voy a suprimir, pero quiero recomendar un librito fantástico que se llama La larga lucha de los argentinos, que yo invito a que se reimprima, porque es de 1996, donde aquí describe Norberto cuáles son las 7 líneas de la historiografía argentina, y simplemente las voy a enunciar. La historia oficial, la corriente liberal de izquierda, el revisionismo histórico rosista, el revisionismo histórico forjista, el revisionismo peronista, la historia social, el federalismo federal provinciano socialista latinoamericano, que es la fuente donde él se identifica y que él es el autor y el que la desarrolla. Creo que estamos perdiendo poco a poco la batalla cultural. Si no retomamos la lectura y la discusión de todos estos textos y muchos otros, creo que decía Fito Páez: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pero no solo hay que ofrecer el corazón, hay que ofrecer el corazón, la inteligencia, el estudio, la formación, las lecturas, la lucha y el compromiso. Y esto es imprescindible. Y esto hay que hacerlo ya, hoy. Hay que dejar un poco el TikTok y volver a los textos, volver a difundir, hacer docencia en el mejor sentido del término, en unidades básicas, en sindicatos, en las fábricas, en las universidades,
etc. Sin embargo, creo que hay un dato que no nos puede quedar desconocido. En enero del 59, los obreros del frigorífico tomaron el frigorífico. Ya termino. Pues si no va a poder hablar Norberto. Sí, ya termino. Que hable Norberto. Una frase. Tomaron el frigorífico con una consigna: patria sí, colonia no. Hoy, el primer cacerolazo que se hizo contra este esperpento que nos gobierna decía: Argentina no se vende. Creo que seguimos en el buen camino, aunque nos cueste reconocerlo todavía. Bueno, primero agradecerles la presencia a todos ustedes y los que me han acompañado desde aquí, y decirles que estoy casi abrumado de las cosas que me dijeron. Yo solo esperaba venir, hacer un esfuerzo para venir y mostrarles que todo lo que salía de mi computador ahora no venía de la derecha, venía con una obsesión de combatir lo que era el pensamiento de la clase dominante, como se ha dicho aquí. Clase dominante que con el apoyo extranjero ayer y hoy ha logrado aprisionar el cerebro de grandes sectores de la sociedad argentina, incluso despistar a la clase trabajadora de toda su tradición de lucha y de la experiencia de vida durante los años del peronismo. Creo que este es el objetivo. Cuando le comenté a un amigo que estaba terminando un librito que no tuvo mucha trascendencia sobre Macri, me dijo: un historiador más o menos serio no puede decir que una banda de forajidos se ha apoderado del poder. Yo lo dije y lo repito ahora: no es un pensamiento liberal que le dieron los economistas austríacos, von Mises o en otros que solo han pasado por sus manos. Hay títeres de por medio, que a lo mejor son insensatos, que no conocen nada de nada, y que por eso no responden a ninguna polémica, como el caso del vocero presidencial hasta el mismo presidente. Pero hay algo que es permanente, que es la acción de los sectores poderosos económicamente de la Argentina, primero de orden solamente agropecuario y después de agropecuario financiero en los últimos años. Es decir, destruir la posibilidad del protagonismo popular. Le molesta los sindicatos, le molesta, más allá de que algunos sindicalistas hayan corrido malos caminos, detrás de ellos de un modo u otro, como se ha demostrado en la última manifestación, está la fuerza popular que puede encabezar los cambios en la Argentina y en el resto de América Latina. Para eso hay que combatir el pensamiento dominante. El pensamiento dominante sigue en la medida que los principales medios de comunicación están en manos de la clase trabajadora. Para eso hay que tener cierta pasión y cierta audacia. Yo recuerdo la sorpresa del director de la escuela, que después de llamarme para comentar algunas cosas, algunos posibles discursos para los alumnos, dije: mire, lo primero que hay que hacer es sacar que están puestos al lado al otro, juntos, Rivadavia y San Martín. Porque seguramente cuando el encargado de la portería apagara las luces al terminar las clases, de esos cuadros se escuchará
darán puteadas interminables, porque uno fue el perseguidor del otro, y uno tenía un sueño de unidad latinoamericana y otro tenía un sueño de poder convertir a Argentina en un país europeo. Lógicamente frustré el discurso, la conferencia que se iba a hacer, pero esa fue una permanente forma de actuar, lo que dio lugar que la dictadura destruyera los dos tomos de la biografía de Manuel Ugarte, que eran bastante extensos y hechos sobre 27 bibliografías del Archivo General de la Nación, y después Macri se ocupara de distribuir mi libro sobre Leonardo Fabio. Además lo llevó enormemente porque tenía una gran relación fraternal con él. Y él había dicho, esto, quisiera morir con una bala acordada por la oligarquía. Es decir, saber cuál es el enemigo político al cual algunos comentaristas dicen que hay que hablar de adversarios. No se puede hablar de adversarios cuando hay chicos muertos de hambre por culpa de una política premeditadamente planificada y cuando hay gente desocupada justamente por esa política que acumula más de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Eso hay que combatirlo y hay que combatirlo con todos los medios que sean necesarios. Si no, no hay futuro. Yo los acompaño con este libro como un aporte modesto y pequeño en esa lucha. Pero creo que debemos tratar de tomar, en todo caso, polemizar, como se hace pocas veces en la Argentina, polemizar sobre esto, nuestra realidad y nuestro futuro. Y este es el camino de quebrar con esta especie de desánimo que cundió sobre parte de la sociedad. De otro modo, no habla Argentina, habla de una colonia, como nos conocimos en otro tiempo, incluso predicado sin ninguna vergüenza por la gente que en este momento está en el poder. Entonces, la vida adquiere un sentido distinto, se toma posiciones, se acompaña las marchas y difunde las verdades de los medios de comunicación, con periodistas ensobrados, la mayor parte de ellos despistan el futuro que la Argentina debe recorrer, junto al proceso de unidad latinoamericana que va desfundando en México, en Colombia, que ya se inició en Cuba, que también se produce en Venezuela, en Argentina, en Nicaragua, donde en distintas partes de América Latina está presionando a los pueblos por cambios fundamentales que no son simplemente la democratización que es necesaria, pero sí el protagonismo popular para realizar la patria grande, lo que soñaron San Martín y Bolívar. Les agradezco mucho la presencia de ustedes.